Bueno, hermano, les invito que desde su casa entonen con nosotros estos himnos que le dan la gloria al Señor. Vamos a decirle a través de este coro: tú eres digno. Rey glorioso, majestuoso, tú solamente, Señor, eres digno de adoración.
expresar la gratitud de nuestro corazón a Él. Tú eres grande.
es el nombre de Jesús. Tú eres el Rey de justicia, Señor, el Rey de verdad, el Rey de salvación. Es por eso que hoy rendimos nuestro corazón a ti, Señor. Oh, sí, Señor. Solamente en ti hay salvación, Señor.
Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. En este día vamos a meditar en la palabra de Dios y el tema se titula Pablo intercede por sus convertidos. Pablo intercede por sus convertidos y la base bíblica es Filipenses capítulo 1, versos 9, 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hagamos una oración. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, tu sabiduría que nos sea dada en este momento, Señor, y podamos nosotros discernir lo que tú quisiste expresar a través del apóstol Pablo. Y que aprendamos, Señor, algo muy importante en este día para nuestra vida, que nos haga crecer y dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo fue el fundador de la iglesia de Filipos. Pero él no se conformó con haber sido el padre espiritual solamente de la iglesia, sino que después de que se convirtieron, él tiene un interés especial. O sea, él procuró velar siempre por esa condición espiritual. Hay un interés especial que vemos en este pasaje. Y la oración de Pablo dice, y esto pido en oración. Entonces, hermanos, vemos que Pablo deseaba intensamente ver algunas cosas en la iglesia de Filipos, ¿sí? Pero sin embargo, antes de ir a exhortarles, antes de ir a pedir algo que él creía que necesitaban, ¿verdad? Él hace algo bien interesante que podemos ver, que podemos aprender, hermanos. Pablo le pedía a Dios primero. Había una carga, hermanos, espiritual en el apóstol, hermanos, que el apóstol, ¿verdad?, sentía por los hermanos de Filipos. Es bien importante, hermanos, esto, ¿verdad?, que antes de ir a hablar con ellos, antes de irlos a exhortar, antes de irles a decir algo, hermanos, iba a Dios para que Él le diese la revelación, le diese las cosas que ellos necesitaban, hermanos. Es bien, bien interesante esto que hace Pablo, que antes de ir a hablar con ellos, hace oración. Antes de pedir algo, hace oración. Entonces, cuando el apóstol, hermanos, hablaba a las iglesias y les exhortaba, procuraba, ¿verdad?, algo que quería para sus vidas espirituales, pues el apóstol previamente ya había rogado antes a Dios por ello. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a hablar con alguien, cuando tienes que hablar con alguien, lo que nosotros podemos ver aquí es que debemos de ponerlo en las manos de Dios. ¿Por qué es importante? Porque pues esto te da, pues la oración, Dios te puede dar revelación, Dios te puede decir cuántas cosas tú necesitas, la persona o qué es lo que necesita, la forma como se le tiene que hablar, o tal vez el Señor te revele muchas cosas en la oración y te diga, no, eso no le digas, eso no es verdad, en fin, o sea, la oración es muy importante, ¿verdad? Antes de hacer algo. Y hermanos, pues las exhortaciones a la iglesia, ¿verdad? Si Pablo no hubiera hecho esas oraciones, pues tal vez podría decirse, ¿verdad?, que Pablo tenía otro tipo de interés, ¿sí? Pero como ya ahora sí iba acompañado de oración, hermanos, antes, ¿verdad? Pues entonces, obvio que pues no iba a tener tantos problemas, ya que iba respaldado, ¿verdad?, por parte de Dios. Y cuando tú recibes revelación, ¿verdad?, de parte de Dios, es obvio que a veces la conversación o la exhortación o lo que haces con las personas, bueno, realmente pues tienen fruto, tienen buen término, ¿verdad? Porque se sabe, la gente conoce cuando existe la autoridad que viene de parte de Dios. Por otro lado, es ver, hermanos, también que el apóstol Pablo no pedía algo para sí mismo. Esto es muy importante también. Pedía por las iglesias. O sea, su preocupación no era para él,
no pedía por él, sino era por la iglesia, por los hermanos, por el bien de los creyentes. Esto me recuerda, hermanos, Salmo 122, en la última parte donde dice, por amor a la casa de Dios y por amor a mis hermanos, buscaré tu bien. Pablo buscaba el bien de los filipenses y de las iglesias que se estaban haciendo en aquel entonces, hermanos. Y luego en esta oración dice, que vuestro amor abunde más y más. Él hacía oración, ¿verdad? Y vemos aquí qué es lo que pide. Que vuestro amor abunde más y más. Vuestro amor. ¿Qué podemos a veces pedir, verdad? Si vamos a pedir algo por la iglesia. Nosotros, ¿qué podemos pedir? A veces podemos decir, no, pues podemos pedir salud por los hermanos. Podría ser interesante ese tema. Podemos pedirle a Dios salud por los hermanos. O podemos hacer nuestra oración, Señor, pues permite que los hermanos les interese los cultos, los servicios, que los vean. O tal vez la petición hubiera sido otra, ¿verdad? Que bueno, que las ofrendas, ¿verdad? Que se recojan ofrendas, porque pues en esa situación ya pues las ofrendas no están y bueno, podía ser ese nuestro interés o el evangelismo, ¿verdad? Podemos decir, es que es tiempo de evangelizar. Señor, ayúdanos que seamos evangelistas, que llevemos la palabra a otras personas. O tal vez, hermanos, también la protección, ¿verdad? Por la pandemia que nosotros estamos pasando, ¿verdad? Podría ser nuestra oración, Señor, pues que te pedimos, Señor, porque por protección, para que esta pandemia se acabe y no nos toque, en fin, pudiera ser, ¿verdad? Eh, esto, la petición del apóstol, pudiera también haber sido pedir esas cosas. Y sin embargo, pues Pablo no lo hace así. La oración de Pablo era, para que vuestro amor abunde más y más. Esta expresión, hermanos, para que vuestro amor abunde más y más. Estuve meditando acerca de qué era lo que Pablo quería decir. Sí, cuando tú tienes amor por algo, por alguien, le pones interés, le pones tiempo, ¿verdad? Algo, pones ahí, ¿sí? Aquello que te interesa. Bueno, pues quería el apóstol precisamente que amaran, pero que amaran qué, dice la siguiente parte, dice, para que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. El amor, hermanos, le decía, ese amor, ese interés debería de crecer. Ese por el conocimiento, hermanos, por la revelación, obviamente, de Dios. Las personas, hermanos, a veces pensamos que se convierten y bueno, pues ya ahí se queda. Eso es todo lo que ya aprendimos y hasta ahí no. Aquí, ¿verdad? El apóstol expresa que un cristiano debe de crecer, debe de poner atención, debe de amar el conocimiento y la revelación por parte de Dios. ¿Para qué? Para que aprueben lo mejor. Esta aprobación, hermanos, no era algo mental, un conocimiento simple. No era nada más distinguir entre lo que es bueno o lo que es malo, sino es una capacitación para hacerlo mejor. Y el amor no solo habilita, hermanos, al creyente para que diferencie entre lo bueno y lo malo, sino, ¿saben qué? Es también para que lo capacite para aquello que es excelente. No siempre la gente, no siempre nosotros sabemos distinguir, a veces no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? A veces, pero no se trata solamente de eso, sino de un conocimiento mucho más grande, mucho más profundo de parte de Dios para saber, para entender y para tener esa capacidad, hermanos, de aquello que realmente es importante, de aquello que realmente es excelente, de distinguir, ¿verdad?
lo que es excelente, y eso solamente el Señor nos puede revelar. Eso es algo que viene de parte de Dios. Cuando tú oras, cuando tú le buscas, el Señor te da conocimiento, te da entendimiento, ¿verdad? A veces de cosas que tú ni idea. Entonces vean cómo Pablo está interesado en un crecimiento mucho mayor. Continuando en el verso 10 de la palabra de Dios, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Una de las inquietudes, hermanos, del apóstol Pablo era que los filipenses se encontraran listos para el día de Cristo. Mucho se habla, hermanos, de que Cristo viene, pero de que se esté listo y se esté preparado es otra cosa muy diferente. Pablo podía haber dicho, bueno, pues ya los filipenses, ¿verdad? Ya hicieron una profesión de fe, ya se adhirieron a la iglesia, ¿verdad? Ya se bautizaron, les impuse las manos y bueno, ya recibieron varios dones y decir, bueno, pues ya estoy satisfecho, ¿no? Pablo aquí expresa, ¿verdad? Que él desea, ¿verdad? Que los filipenses sean, dice, sinceros e irreprensibles para aquel día. Él se preocupaba, hermanos, a fin de que ninguno de ellos, ¿verdad?, se apartara de la fe. Él se preocupaba por la iglesia, él se preocupaba, ¿verdad?, para que la iglesia creciera, para que la iglesia diera lo que tenía que dar. Por eso les dice en el verso 6 del capítulo 1, del verso 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todo cristiano, hermanos, todo cristiano empieza, ¿verdad? Empieza, pero debe de crecer. No puede quedarse en un nivel, ¿verdad? De, bueno, ya llegaste, ya creíste, ya se acabó todo, ya te bautizaste. No, no, sino que debemos de crecer, debemos de continuar. Y aquí, hermanos, hay dos palabras bien importantes en el verso 10. Dice que eso de crecer, ¿verdad? De tener más y más ciencia y más conocimiento, es con el fin, dice, de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sincero e irreprensible. La palabra sincero significa, ¿verdad?, que no hay ningún fingimiento. Ese es ser sincero, que no hay nada falso. ¿Sí? Y, hermanos, la palabra irreprensible que el apóstol usa aquí, ¿verdad?, significa que no hay ningún motivo de ser avergonzado, de sentirse avergonzado. Estas dos cosas quiere Pablo que haya en los filipenses, ¿verdad? Que sean, ¿verdad?, sinceros e irreprensibles. ¿Por qué? Para el día que venga Cristo. Continuando, hermanos, con este pasaje en el verso 11, siguiendo, hermanos, la oración de Pablo, dice que él pedía que fueran llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia. Hermanos, aquí Pablo está diciendo algo bien importante también. Llenos de frutos, dice. El Señor Jesús, hermanos, en Juan capítulo 15, en el verso 8, habla acerca de los frutos. Y Jesús le dijo a sus discípulos esto. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fíjense, Jesús está diciendo que los discípulos, ¿verdad?, que lleven fruto, pero que lleven mucho fruto, que es lo que Pablo les está diciendo a los filipenses, llenos de fruto. También Jesús añade en el verso 16 de este pasaje de Juan 15, dice,
os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. La vida cristiana, hermanos, es una experiencia de plenitud y de totalidad. El Señor no nos está pidiendo que seamos personas que llevemos poquitas cosas, poquito fruto, sino que seamos abundante, ¿verdad? Abundante. Digamos, como los árboles, hermanos, que han visto los árboles cuando tienen muchísimo fruto, que bueno, casi se caen, ¿verdad? De tanto fruto. Así imagínese usted una persona que lleva mucho fruto. Frutos de justicia, dice, frutos de justicia. Los frutos de justicia, hermanos, son opuestos a los frutos de la carne. Mientras que las obras de la carne, hermanos, son productos de la naturaleza caída, los frutos de justicia, hermanos, son consecuencia de esa relación que se tiene con la presencia de Dios. En Gálatas capítulo 5, si usted me acompaña allá, en Gálatas capítulo 5, en este pasaje que todos ya muchos sabemos y conocemos, en ese pasaje de Gálatas capítulo 5, versos 17 al 21, nos habla acerca de esos frutos. Dice así la palabra de Dios: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, aquí las obras de la carne que se mencionan en Gálatas 5, del 17 al 21 que acabamos de leer, pues son los vicios, les decía, como resultado, ¿verdad? Que son el resultado, ¿verdad?, de una naturaleza pecaminosa. Mientras que el fruto del Espíritu, hermanos, que se menciona más adelante, es un producto que sale de una manera natural e inevitable cuando está la presencia del Espíritu Santo en la persona. Por eso dice en el verso 22 al verso 24, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Verso 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, hermanos, esto es lo que Pablo quiere, ¿verdad? Que seamos llenos de los frutos, pero los frutos de justicia. Y luego, hermanos, del verso 11, ¿verdad? Volvemos a Filipenses, en el verso 11, dice que seamos llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, para gloria y alabanza de Dios. Mientras, hermanos, que las obras, ¿verdad?, infructuosas de las tinieblas traen vergüenza, ¿verdad? Así dice Efesios capítulo 5, en el capítulo 5, en los versos 11 y 12, Efesios capítulo 5, 11 y 12 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, hermanos, les decía que las obras de la carne, ¿verdad?, traen vergüenza. Traen, pues, dolor, traen mucha tristeza, todo lo contrario de lo que es el fruto de justicia, amor, gozo, paz. Pero es observarse, hermanos, que todo esto, hermanos, decía el apóstol, todo lo que tú logres, todo lo que tú llegues a entender, todo lo que Dios te puede llegar a revelar o lo que puedes llegar a hacer, ¿sí? Hay
un propósito, ¿verdad? Que la gloria y la alabanza se la demos a Dios. Hermanos, ¿por qué? Porque la persona, mire, cualquier persona puede llegar a ser muy inteligente, muy preparado, aquel que creas que es muy santo, etcétera, pero todo, si tú ves el fruto de las personas, dices, es que esa persona despide amor, despide gozo, despide paz, y en verdad quien ha dado todo eso ha sido el Espíritu Santo en las personas. Por eso la gloria y la alabanza se la tenemos que dar a Dios, no a las personas, sino a Dios. Reconocer que si hay amor, hay gozo, hay paz, hay mucho fruto, ¿verdad? Que como así como Pablo está esperando de los filipenses, hermanos, es por la acción del Espíritu Santo. Sin Dios no podemos dar frutos de justicia. Sin Dios nosotros no podemos actuar conforme a lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, por eso esa preocupación de Pablo, hermanos, una preocupación hermosa de que él esté preocupado porque su iglesia crezca, porque esa iglesia que una vez le habló de Cristo, pues no se quede, ¿verdad?, en la ignorancia, sino que crezca en conocimiento, en ciencia, en revelación, ¿verdad?, para que dé el fruto y le dé la gloria a Dios. Para concluir, entonces, hermanos, vemos que Pablo, ¿verdad?, tiene el propósito de que los creyentes, hermanos, bueno, logren cosas muy importantes. La primera, que el amor entre ellos abunde más y más, ¿verdad? En ciencia y en todo conocimiento. Segundo, que pudiesen distinguir, ¿verdad? Y practicar lo mejor para sus vidas. Tercero, que viviesen una vida intachable y sin fingimiento a fin de estar listos para el día de Cristo. Y lo último que Él quiere es que sean llenos, ¿verdad?, de frutos de justicia que glorifiquen a Dios. La pregunta, hermanos, es esta. Estas 4 cosas que Pablo pide a los filipenses, ¿verdad?, ¿están en ti? ¿Están en ti? ¿En tu vida espiritual? Vamos a hacer una oración, hermanos, y le pidamos a Dios pues que este pasaje pues aprendamos mucho cómo actúa Pablo con respecto a los nuevos creyentes y cómo un creyente, hermanos, tiene el nivel que tiene que alcanzar. Oremos por ese crecimiento, hermanos, en esta hora. Bendito Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por esta palabra, Señor, por esa manera en que Pablo ora por los filipenses, por ese interés que él tiene hacia los nuevos convertidos, Señor. Él quiere que el amor crezca, que abunde, ¿verdad?, en la ciencia y en todo conocimiento, Señor, para que cada uno pueda distinguir y practicar lo mejor para sus vidas, para que vivan una vida intachable y sin fingimiento, para que estén listos para el día en que Cristo venga y que sean llenos de frutos de justicia, que te glorifiquen a ti, Señor. Así queremos, Señor, en esta noche, que tú formes estas 4 cosas, Señor, que haya en nosotros, que abunde, que crezca el amor, Señor, por conocerte más, para que podamos distinguir lo mejor para nuestras vidas, para que vivamos una vida intachable y sin fingimiento, para estar listos para el día que venga Cristo y que seamos llenos de ese fruto de justicia que te glorifiquen a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y me da gusto, ¿verdad?, es poder comunicarme con ustedes y reciban un abrazo y un saludo por parte pues de toda mi familia, que ya no está toda, pero bueno, aquí les mandamos un abrazo en el nombre de Jesús.